Bienvenido a dos ejemplos de la propiedad de la adición de integrales definidos. Para ayudar a ilustrar estos ejemplos asumiremos que f de x es esta función aquí, graficada en rojo, que es una función no negativa. Damos el integral definido de f de x de 1 a 6 igual el integral definido de f de x de 1 a 4 más el integral definido de f de x de a b. Y nos piden que encontremos a y b porque f de x no es negativo. Si integramos f de x de 1 a 6, nos daría el área de esta región de sombras azules, lo que significa que la suma de estos dos integrales definidos también debe darnos la misma área. Mirando al lado derecho de esta ecuación tenemos el integral de f de x de 1 a 4. Bueno, si integramos esta función en el intervalo del 1 al 4, nos daría esta área aquí. Y, por tanto, para obtener el área total, este segundo integral aquí debe integrarse en el intervalo del 4 al 6, danos el área restante, o esta área aquí. ¿Y qué significa a debe ser igual a 4, y b debe ser igual a 6? Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos el integral de f de x de 1 a 3 debe ser igual al integral definido de f de x de 1 a 5. Más el definitivo integral de f de x de a b y de nuevo, queremos encontrar el valor de a y b así que este aviso en este caso en el lado izquierdo. Si integramos de 1 a 3, conseguiremos esta área aquí en azul, por lo que queremos que la suma de estos dos integrales sea igual a esta área azul. Pero aviso este primer integral definitivo del 1 al 5 nos daría más área que la que hemos aquí en azul. Realmente nos daría toda esta área aquí. Lo que significa que ahora quieres restar esta área aquí. Pero aviso de cómo no tenemos una firma de subtracción aquí, tenemos una firma adicional. Entonces, si queremos restar esta área aquí, en lugar de integrar de 3 a 5, podemos cambiar el orden de integración e integrar de 5 a 3. Si integramos f de x de 5 a 3, debería devolver un valor negativo, o podemos pensarlo como restando esta área aquí, lo que significa que a sería igual a 5, y b sería igual a 3. Eso lo hará para estos dos ejemplos. En el próximo ejemplo miraremos un problema donde tenemos una restricción de dos integrales definidos.